Así que les pido si me acompañan en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 19. Y la palabra del Señor nos dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, cuánto necesitamos, Señor, en medio de una generación torcida y perversa, cuánto necesitamos, Señor, como iglesia, ser educados, Señor, ser renovados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar con tu palabra, de tal manera que pensemos como tú piensas, en medio, Señor, de una generación en donde todos corren con la filosofía de este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener claro en nuestra mente tu propósito, tu voluntad, de manera que no andemos, Señor, conforme a la carne. De tal suerte, Señor, que no cumplamos los deseos de la carne, Señor, sino que andemos por el Espíritu. Ayúdanos a tener entendimiento, Señor, en lo que hoy vamos a leer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es maravilloso pensar que habiendo sido esclavos del pecado, así, tal cual, esclavos del pecado, esclavos que no teníamos la posibilidad de escapar de nuestra esclavitud, esclavos que estábamos condenados bajo la ira de Dios, santa y justa ira de Dios a causa de nuestro pecado, esclavos que vivíamos en una total oscuridad, en rebelión contra Dios. De repente fuimos iluminados por el Espíritu Santo con la luz del Evangelio. Y al creer en Cristo fuimos hechos totalmente libres. Totalmente libres. Muchas veces el cristiano piensa que tiene que ganar su libertad. No, fuimos hechos en Cristo totalmente libres. Libres de la condenación, libres del dominio del pecado, libres de la esclavitud a Satanás y libres para vivir obedeciendo al Señor, librados del infierno para siempre, para disfrutar de la presencia del Señor por toda la eternidad. ¿No es eso maravilloso? Deberíamos meditar más en esas cosas, de tal suerte que se llenara nuestro corazón de gratitud, de alabanza, de gozo, porque esa es razón suficiente para vivir llenos de alegría. Aún en medio de las adversidades, aún en medio de las circunstancias difíciles, de que somos aceptos en el amado, de que no vamos a pasar un segundo en el infierno, de que hemos sido librados del dominio de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Saber esta verdad debería impulsarnos a vivir esforzándonos por andar cada vez más en obediencia al Señor. Debería llevarnos a vivir dedicándonos y ocupándonos en nuestra salvación. Aunque nos cueste, porque a veces cuesta, ¿no es cierto? Aunque nos cueste, aunque a veces sea difícil, aunque a veces sea incómodo e inconveniente, y aunque en ocasiones nos cause problemas, dificultades, sufrimiento. Y la clave para vivir así, la clave para vivir en obediencia al Señor es aprender a andar por el Espíritu. Esa es la clave. La clave de la vida cristiana es esa. No descansar cada vez más en nuestro esfuerzo personal, aunque es necesario, pero vivir descansando y buscando y aprendiendo a andar por el Espíritu. Porque como el apóstol Pablo nos ha dicho en Gálatas 5, versículo 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne.
La clave entonces está en aprender a andar por el Espíritu, porque entre más andemos por el Espíritu, menos andaremos en las obras de la carne. Mientras menos andemos por el Espíritu, más andaremos conforme a los deseos de nuestra carne. Pero a fin de no andar tras el deseo de la carne, debemos aprender a identificar las obras de la carne. Y es por eso que el apóstol Pablo nos presenta una lista que acabamos de leer. Una lista de obras de la carne que, aunque no es exhaustiva, es decir, no son todas las obras de la carne, como podemos ver en otros pasajes del Nuevo Testamento, en donde se incluyen otras obras más, pero sí nos permite identificarlas. En esta mañana nos vamos a enfocar solamente en las primeras 5 obras de la carne que Pablo menciona en versículos 19 y versículo 20, segunda parte del versículo 20. En este pasaje veremos en primer lugar lo evidente que son las obras de la carne, lo manifiestas que son las obras de la carne en la primera parte del versículo 19, y en segundo lugar veremos las primeras 5 obras de la carne en versículos 19 y 20. Comenzamos entonces allí en el versículo 19 viendo lo evidente que son las obras de la carne. Observa cómo el apóstol Pablo comienza el versículo 19 diciendo allí: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Son evidentes. La palabra evidentes comunica la idea de algo que es claramente visible, algo que es manifiesto, algo que es conocido. Así que las obras de la carne no son prácticas ocultas, ambiguas, indefinidas o subjetivas. No somos nosotros quienes las definimos. Es Dios quien las define. Son cosas que todos podemos identificar. Y fíjate bien cómo las podemos identificar. Las podemos identificar porque cada una de ellas se opone al carácter de Dios y se opone a la voluntad de Dios que es revelada en su palabra. Así que todo aquello que se opone al carácter de Dios, todo aquello que se opone a la voluntad de Dios que nos ha sido revelada en su palabra, eso es una obra de la carne. Y es entonces manifiesta, es clara, es evidente. Así que entonces toda acción, toda conducta, toda actitud, todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios es una obra de la carne. Y el Señor nos hace una lista de 15 ejemplos. 15 ejemplos de obras de la carne, diciéndonos las cuales son, y eso nos trae nuestro segundo punto, que es el ejemplo de las obras de la carne. 15 ejemplos de obras de la carne. Y nosotros nos vamos a enfocar en las primeras 5. Y vamos a agrupar las primeras 3 obras de la carne bajo el encabezado de pecados sexuales. Y en segundo lugar, pecados de adoración. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Las primeras 3 obras de la carne que Pablo pone en su lista son 3 pecados sexuales en el versículo 19. Y encontramos allí inmoralidad, encontramos allí impureza y encontramos sensualidad. Y tenemos que saber de qué es de lo que está hablando. En primer lugar tenemos inmoralidad, dice allí en el versículo 19. La palabra griega para inmoralidad que Pablo usa allí es la palabra porneia. Y esa palabra se usaba para referirse a cualquier conducta sexual que se opone al diseño de Dios. En 1 Corintios 5, versículo 1, se refiere a una relación sexual entre un hombre y la mujer de su padre. Había un caso en la iglesia de los Corintios en donde un hombre de la iglesia, un hermano de la iglesia, estaba manteniendo relaciones con su madrastra. Y la iglesia lo toleraba. Ese es un caso de inmoralidad. En 1 Corintios 7:2 hace referencia a las relaciones íntimas fuera del contexto del matrimonio.
Mateo 15, versículo 19, se traduce como fornicación. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce como toda inmoralidad sexual. Así que entonces, esta palabra griega, porneia, era un término general para todo tipo, cualquier tipo de pecado sexual. Ahora, debemos aclarar algo. El problema no es el sexo. Dios inventó el sexo. Dios inventó, diseñó y dio como un regalo el sexo al ser humano, pero fíjate bien, para ser disfrutado exclusivamente dentro de los límites que Él mismo estableció. Y Dios dispuso que el sexo se disfrute exclusivamente entre un varón, un hombre, una mujer, dentro del contexto del matrimonio. Ese es el límite que Dios ha puesto. Dios lo inventó, Dios lo diseñó, Dios se lo dio al hombre como un regalo, al ser humano como un regalo, Él pone los límites. Eso significa entonces que antes del matrimonio, fuera del matrimonio, el sexo es pecado. El sexo es inmoralidad sexual. En Hebreos 13, versículo 4, el Señor nos ordena, sea el matrimonio honroso en todos. Y subraya ahí en tu Biblia, honroso. Y el hecho matrimonial sin deshonra. Y fíjate por qué. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Como podemos ver entonces, el Señor nos deja claro que puesto que el matrimonio es el único contexto en el que Dios bendice las relaciones íntimas, los cristianos debemos tener el matrimonio y el hecho matrimonial como algo honroso, como algo sagrado, como algo de alta estima, de gran valor. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad? Hoy en día la relación íntima se ha trivializado. Hoy en día, la inmoralidad sexual es una práctica cada vez más común y lo triste es que aún dentro de muchas iglesias cristianas. Cada vez es más común ver jóvenes en la iglesia manteniendo relaciones antes de casarse, aún viviendo juntos antes de casarse. Y lo que es peor, cada vez más común que la iglesia y aún el liderazgo de la iglesia se haga de la vista gorda y no haga absolutamente nada. E incluso en algunos casos pareciera que celebrara estas prácticas de inmoralidad que son una obra de la carne. ¿Y qué es lo que sucede cuando la iglesia enmudece? ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia no hace nada? ¿Qué es lo que la iglesia, con el pretexto del amor al hermano, no hace nada? El apóstol Pablo dice claramente, un poco de levadura leuda toda la masa. Y es por eso que la iglesia contemporánea está en la situación en la que se encuentra. Y si la iglesia no despierta, muchas iglesias irán en un deterioro moral cada vez mayor. Pero como acabamos de leer, el Señor nos advierte que a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y es por eso que el Señor reprendió a la iglesia de los Corintios severamente, porque ellos permitieron un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. En 1 Corintios 5:2 el apóstol Pablo les dijo lo siguiente: y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Ese es el Espíritu Santo hablando a la iglesia. El versículo 6 añade: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eso nos demuestra que probablemente los cristianos de Corinto se jactaban del amor, de la tolerancia, de la gracia y de que ellos no eran rígidos hacia el hermano que estaba viviendo en esa inmoralidad sexual. Pero el apóstol Pablo les dice que esa jactancia no era buena, porque permitir el pecado en la iglesia sin hacer nada es exponer al resto de la iglesia a la influencia contagiosa y expansiva del pecado. La iglesia tiene que hacer algo.
La iglesia no se puede cruzar de brazos ante la práctica de la inmoralidad y de cualquier otro pecado. Y es por eso que en 1 Corintios 6:18 nos dice, huyan de la fornicación. No dice que nos hagamos al valiente, no dice que nos expongamos a la fornicación, dice, huyan, corran de la fornicación. Esa es la manera de enfrentarlo. 1 Tesalonicenses 4:3 recalca que esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y en versículo 6 nos advierte que el Señor es vengador en todas estas cosas. El Señor es vengador. Por otro lado, el pecado de la inmoralidad sexual también incluye la homosexualidad, un tema hoy en día en boga. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 nos dice que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Notemos entonces allí que entre los pecados que condenan a quienes los practican sin arrepentirse al infierno están la inmoralidad y está la homosexualidad, pero también está el borracho. También está el avaro, también está el estafador, el tramposo. Pero la buena noticia, hermanos, es que hay esperanza para el pecador que se arrepiente. Hay esperanza. Pablo nos dice en el versículo 11 de ahí de 1 Corintios, de 1 Corintios nos dice que en capítulo 6, versículo 11 dice, esto eran algunos de ustedes. Les está escribiendo a los hermanos en la iglesia. Esto eran, tiempo pasado, algunos de ustedes. Pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y eso nos demuestra una cosa, eso nos demuestra que llegamos a la iglesia enfermos, llegamos a la iglesia contagiados, llegamos a la iglesia distorsionados. Pero hay esperanza en Cristo, hay perdón en Cristo, hay restauración en Cristo para el pecador que se arrepiente. Y nosotros como iglesia, fíjate bien, nosotros como iglesia debemos como un hospital recibir al pecador, así como está llegando, aún al más vil de los pecadores, con la intención, fíjate bien, con la intención de mostrarle por medio del Evangelio que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay restauración, aún de los pecados más arraigados, si tan solo el pecador se arrepiente. Y esa es la clave. Si el pecador se arrepiente, si se arrepiente y busca salida, ¿qué debe hacer la iglesia? Ayudarlo, no aislarlo, ayudarlo a salir de su hoyo, ayudarlo a salir del fango. Gálatas 6, versículo 2 nos dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Debemos ayudarnos. Todos batallamos, todos llegamos a Cristo sucios. Y la iglesia necesita ayudar, alentar, orar, estar al lado para llevar las cargas los unos de los otros. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si después de cierto tiempo de escuchar el Evangelio y de ser exhortados, la persona persiste en su inmoralidad? ¿Qué debemos hacer? Decir, bueno, cada quien su vida, ¿no? No es lo que dice el Espíritu Santo que debemos hacer. Si es parte de nuestra iglesia, entonces debemos iniciar el proceso de disciplina eclesiástica que el Señor nos marca, que el Señor nos ordena, de hecho, en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. En ese pasaje nos dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Es diferente a aquella persona que está en la iglesia, que es un hermano que está batallando con cualquier pecado, aun sea el más escandaloso de los pecados, pero está tratando de salir adelante, tratando de abandonar su pecado. Debemos estar allí y apoyar y alentar y animar. Pero si eso no sucede, entonces tenemos que aplicar la disciplina eclesiástica con el proceso que Dios establece. Pero el Señor también instruye a los hermanos qué es lo que nosotros debemos hacer. Los cristianos de manera individual, qué es lo que debemos hacer en un caso de una persona que dice ser creyente, pero que está viviendo en inmoralidad sin arrepentirse. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11 nos dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. En este pasaje el Espíritu Santo nos ordena mantener cierta distancia de convivencia con los que dicen ser cristianos, pero viven practicando cualquier tipo de inmoralidad sexual, avaricia, idolatría, difamación, borrachera o estafa. Ahora, eso no significa que necesariamente tengamos que cortar toda forma de relación con esas personas, sobre todo en contextos familiares. Ni tampoco que los vayamos a maltratar o a aislar, pero sí significa que debemos mantener una cierta distancia, sobre todo en contextos celebrativos. ¿Qué quiero decir con esto? El propósito de eso es mostrar que no estamos de acuerdo con su estilo de vida. Que no estamos de acuerdo con su estilo de vida. Y que no podemos convivir con ellos como si todo estuviera bien y como si aprobáramos de manera implícita su estilo de vida. Pero aún así debemos amarlos. El apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice: si alguien no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, señalen a tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano. Y debemos ser congruentes con todo ese listado que el apóstol Pablo enumera allí. Porque podemos correr el riesgo de señalar ciertos pecados y decir, no tengo una convivencia continua y me asocio, que la palabra significa una relación estrecha con alguien, porque está en este tipo de conducta. Sí, pero ¿qué tal que también está en la lista? Tenemos que ser congruentes. Cuando habla de asociarse, se refiere a una relación cercana. Así que no los rechazamos, no los tratamos como enemigos, sino que los amamos como nuestro prójimo, y porque los amamos, les mostramos cada vez que hay oportunidad que hay restauración en Cristo. Pero si se rehúsan a creer el Evangelio, con amor les dejamos ver que no podemos seguir conviviendo de la misma manera estrecha con ellos en contextos celebrativos como si todo estuviera bien o como si su estilo de vida no importara. Y lo mismo aplica en el caso de personas que no dicen ser cristianos, pero viven en cualquier forma de inmoralidad sexual después de que nosotros les hemos estado hablando acerca del poder que tiene el Evangelio para sacarlos de ese hoyo.
les mostramos el Evangelio, oramos por ellos, oramos con ellos, pidiéndole al Señor que abra sus ojos. Pero después de cierto tiempo, si se rehúsan a aceptar el Evangelio, cuidamos de que nuestra convivencia no sea tan estrecha que muestre de manera implícita que no hay problema con su pecado. Eso es lo que el Señor demanda de todo cristiano. Esa es mi postura como pastor de esta iglesia y esa debe de ser la postura de esta iglesia, no solamente la mía. Porque por no hacer eso, hermanos, por miedo a poner los límites que la Biblia establece, hoy en día, denominaciones enteras, denominaciones conservadoras, y como ustedes saben, los vientos entran por el norte a nuestro país, denominaciones conservadoras y tradicionales, primero en Europa, después en los Estados Unidos, se están desmoronando moralmente hoy en día. Y se llaman cristianas, casando homosexuales, permitiendo que el pecado abunde en la iglesia en aras del amor fraternal. Y por eso debemos tener una postura clara y firme al respecto, de amor, de gracia, pero sin comprometer la verdad y sin dejar de obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. Porque la inmoralidad es una obra de la carne. Número 2, la impureza, dice el apóstol Pablo. Esa palabra impureza que Pablo usa allí, literalmente significa, pues, sin pureza, ¿no? Impureza, sin pureza, sucio. Se usaba para hablar de todo aquello que era sucio, impuro, impropio. En este caso, en la conducta sexual inapropiada. Esa palabra griega se usa en el Antiguo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento, y se usaba para referirse a aquello que ceremonialmente contaminaba a una persona. Y en el caso de la intimidad, se usaba para todo aquello que contaminaba ceremonialmente la intimidad marital. Y aunque esas leyes del Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, ya no aplican directamente para nosotros, nos enseñan principios importantes. Esas leyes nos enseñan que no debemos permitir, número 1, nos enseñan que Dios es el que determina lo que es limpio y lo que no es limpio, en primer lugar. Y en segundo lugar nos enseña que no debemos permitir que nada distorsione, contamine o desvirtúe la pureza y el diseño de Dios para el sexo dentro del matrimonio. Ahora bien, puesto que Dios diseñó el sexo, Él ha establecido la manera correcta en la que debe usarse con su bendición. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo usa esta misma palabra griega en Romanos 1:24, donde hace referencia a conductas sexuales degradantes como la homosexualidad, por ejemplo, como un tipo de impureza. En 1 Tesalonicenses 4:7 hace referencia a cualquier conducta sexual que es contraria a nuestra santificación. Eso es impureza. De allí que entonces la impureza pudiera incluir pecados como la promiscuidad, la pornografía, el lenguaje obsceno, el exhibicionismo y cualquier otro pecado sexual que pone énfasis esta palabra en afirmar que el pecado sexual contamina a la persona, aun cuando sea privado y personal. Porque hay quienes pudieran pensar, esto es privado, mi pecado sexual es privado. Pues eso te contamina y eso es impureza. En el mundo romano muchas prácticas sexuales eran legales, eran normales, pero aún así eran vistas como bajas, como indignas, como deshonrosas. De allí que entonces Pablo quería decir que aunque tu cultura lo permita, espiritualmente te contamina. Y por eso en Efesios 5:3 nos dice que la inmoralidad y toda impureza, es esa misma palabra, ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a santos. Eso significa no debemos de andar haciendo chistes de albures y de cosas así. El cristiano no debe hacer eso. Porque tenemos como honroso lo que Dios diseñó como algo honroso.
Debemos aprender entonces a andar por el Espíritu, pero debemos cooperar con el Espíritu para no andar en impurezas. ¿Y cómo hacemos eso? Romanos 6:19 nos dice que de la manera en que ustedes presentaron sus miembros, tiempo pasado, como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Así que nos sometemos bajo el control del Espíritu y decimos, yo no quiero prestarme a este tipo de cosas que son impuras, que presentan el sexo como si fuera algo desvirtuado, algo sucio, algo egoísta. Ese no es el diseño de Dios. Por lo tanto, todo lo que contribuye a presentarlo de esa manera, todo lo que contribuye a presentar al hombre o a la mujer como un objeto, es una impureza. Porque desvirtúa la relación y desvirtúa a la persona. Número 3, sensualidad. La tercera de las obras de la carne es sensualidad, y esa palabra que Pablo usa allí, además de hacer referencia obviamente a la sensualidad, también se refiere a libertinaje, se refiere a desenfreno, a lascivia, obscenidad, y a una actitud, fíjate bien, a una actitud hipersexualizada. Y eso es justo lo que vemos en nuestra generación, ¿sí o no? En nuestro mundo contemporáneo. Hace referencia a una falta de autocontrol y autolimitación que lleva a la persona a mirar a alguien que no es su cónyuge de una manera sexual e indebida. También se refiere a deseos, actitudes hacia el sexo que conduce a palabras, conductas o acciones provocativas hacia otros. Eso es sensualidad. Y por eso el Señor nos enseña en Mateo 5, versículos 27 al 30, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Tenemos que tener cuidado con nuestra manera de mirar y con nuestros pensamientos. Ya estamos pasando de lo que es público y abierto y externo a lo que es privado. Y el Señor añade, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Obviamente no está hablando en un sentido literal, está hablando en un sentido metafórico para mostrar lo drástico que tenemos que ser. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Eso dijo Jesús. Efesios 4, 17 y 19 nos dice que nosotros los cristianos ya no debemos andar, así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, escucha esto, los cuales habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Observa el proceso allí. Cómo el pecado de la sensualidad no se queda simplemente en deseos, sino que cuando no tomas control de esos pensamientos, de esos deseos, te llevará a entregarte a esos deseos para cometer más y más y más pecados sexuales. A eso te va a llevar. Y por eso debemos aprender a examinar y tomar control de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de mirar y de tratar y de hablar con las personas, sometiéndonos bajo el control del Espíritu. Así que esos son los 3 pecados que Pablo enumera allí. Pecados sexuales, obras de la carne. Pero hay también pecados de adoración. Y en este segundo grupo de obras de la carne, en versículo 20 encontramos 2, idolatría y hechicería. Y uno pudiera pensar, estamos en un contexto cristiano. Pablo está escribiendo a cristianos. ¿Por qué les habla acerca de idolatría? Y peor aún, de hechicerías. La palabra idolatría nos habla de la adoración, obviamente, a ídolos. Eso es idolatría, adoración de ídolos.
Y desde el Antiguo Testamento el Señor prohibió que hiciéramos ídolos. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, el Señor dijo, no te harás ningún ídolo. Señor, yo solamente tengo uno. Dice ahí, ningún ídolo. Yo tengo 2 o 3, pero no son muchos. Ningún ídolo. No te harás ningún ídolo. Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esa es una manera de incluir absolutamente nada. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Yahvé tu Dios, soy Dios celoso. Y yo creo que todos, como cristianos, tenemos claro eso, ¿no? No debemos adorar ídolos. Pero cuando el Señor prohíbe la idolatría, no solamente se refiere a ídolos religiosos. ¿Cómo sabemos eso? Porque Colosenses 3:5 nos deja claro que la avaricia es idolatría. ¿Te das cuenta? La avaricia es una forma de idolatría. Así que entonces el Señor no solamente se está refiriendo a los ídolos religiosos, que es una prohibición, sino que está refiriéndose a cualquier ídolo. Es decir, cualquier cosa, persona, actividad o cualquier otra cosa que le roba a Dios lo que por derecho le pertenece a Dios. Eso es un ídolo. Dios debe de ser el centro de nuestra vida. Dios debe de ser lo más importante en nuestra vida. Dios debe de ser, fíjate bien, lo que más deseamos, en lo que más nos deleitamos, nuestra más alta prioridad. Buscar conocerle cada vez más y deleitarnos cada vez más en Él debe de ser nuestra meta y debe ser nuestra mayor búsqueda día con día. Él debe de ser a quien obedecemos por encima de cualquier otra persona. Él debe de ser a quien adoramos. Él debe de ser a quien buscamos agradar por encima de todos. Y en quien debemos poner toda nuestra confianza. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier relación, cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier entretenimiento, cualquier posesión a la que le das más importancia que al Señor, en la que confías en lugar de confiar en el Señor, aquello que te estorba de buscar al Señor, de obedecer al Señor, de ser fiel al Señor, de deleitarte en el Señor, ese es tu ídolo. El Señor Jesús nos ha dicho en Mateo 22, 37 y 38. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios. Pero no solamente amarás al Señor, tu Dios, ¿verdad que no? Dice allí, con todo tu corazón. No dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu mente. No dice eso. Dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Así que entonces el Señor nos demanda eso porque Él merece y porque Él demanda ser nuestra más alta prioridad, nuestro mayor amor. Él merece y demanda nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra obediencia, nuestra adoración por encima de todo y por encima de todos. Eso significa que todo en tu vida, cualquier cosa en tu vida debe de ser secundario a tu fidelidad, tu amor, tu deleite en el Señor. Cualquier cosa que ocupe ese lugar, eso es tu ídolo. Ya tienes la definición de tu ídolo. Jesús nos ha dicho en Mateo 10, versículos 37 y 38, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Observa cómo está poniendo allí las relaciones más cercanas, las personas a las que más amamos. Y dice, por encima de eso, tu fidelidad, tu obediencia, tu compromiso, tu lealtad, tu confianza debe estar puesta en el Señor. Si tengo que escoger en algún momento entre mi fidelidad a Dios o mi fidelidad a mi familia, sorry familia, Dios es primero. Y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si este es el nivel de las relaciones más estrechas, más amorosas, más cercanas, eso significa que todo lo que está debajo está incluido allí. Así que no debemos tener ídolos. El Señor nos dice, huyan de la idolatría. Examinemos nuestra vida para ver si hay algún ídolo, algo que me esté estorbando y decir, Señor, yo no quiero esto que me está estorbando. Yo no quiero esto que le doy prioridad. Yo no quiero esto que me impide, que me obstaculiza. Número 2, hechicerías. La palabra griega para hechicería que Pablo usa allí, fíjate qué curioso, tiene el significado de magia, hechizos o brujería. Es una palabra griega que se llama farmakeia. Farmakeia, suena como fármacos, ¿no? Tiene el significado de magia, hechizos o brujería, y se usaba esa palabra porque originalmente hacía referencia al uso de drogas, sustancias, con la finalidad de entrar en contacto con fuerzas espirituales para lograr ciertos propósitos. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, se usa en pasajes donde se habla de la práctica de la hechicería. Por ejemplo, en Éxodo 22, versículo 18, donde el Señor ordenó, no dejarás con vida a la hechicera. Esa palabra hechicera es la persona que practicaba precisamente farmakeia, hechizos, magia, pociones. El Señor prohibió la hechicería, fíjate bien, porque desvía nuestra mirada y desvía nuestra confianza de estar puesta solamente en el Señor, solamente en su poder, solamente en su cuidado, para refugiarnos en nuestro propio poder o en el poder de seres espirituales o en el poder de técnicas y fuerzas oscuras. La hechicería entonces es el uso de cualquier práctica, cualquier ritual, cualquier técnica, cualquier sustancia para manipular fuerzas espirituales, obtener poder, control o revelación al margen de Dios. De allí que entonces constituye una forma de rebelión contra Dios, contra su soberanía, contra su señorío. La hechicería entonces es pecado porque busca poder sin Dios. No reconoce la soberanía de Dios y dice, no me interesa si eso es lo que Dios quiere. Yo voy a buscar otras formas y manipular otras fuerzas a fin de tener lo que yo quiero. Así que entonces, este pecado sustituye nuestra obediencia y nuestra confianza en el Señor por el uso de una técnica de poder, por una superstición en una fuerza o poder fuera de Dios que nosotros podemos manipular. De allí que entonces en la actualidad podemos verlo en el uso de la magia blanca, en el uso de limpias, en el uso de canalización de energías. Ya estamos entrando en temas en los que aún cristianos le entran. Ciertas formas de mindfulness en la actualidad. No todo, pero ciertas formas de mindfulness. En prácticas, pero también fíjate bien, en prácticas pseudocristianas, de rituales para activar prosperidad. Ah, caray, estamos entrando en otros temas más cerca de nosotros. Activar la prosperidad,
la protección o el éxito. El uso de ciertas frases de poder como declara y se manifestará. Ándale. La idea de activar la unción. La idea de que si haces tal o cual cosa, Dios está obligado. Y el uso de objetos ungidos como medios de poder. Confiar en que ciertas palabras de poder, declaraciones, confesiones obligan a Dios a hacer tal o cual cosa es una forma de hechicería. Porque confiamos en que nosotros podemos manipular a Dios. Y que Dios está obligado si yo uso ciertas palabras de poder. Declaramos, confesamos, decretamos y pensamos que tenemos nosotros poder para hacer algo o obligar a Dios a hacer algo. Eso es una forma actual, pseudo cristiana de hechicería. Nosotros en cambio debemos confiar en el Señor. Y debemos refugiarnos en el Señor y bajo su cuidado, aceptando su soberanía, aceptando de buena voluntad que todo aquello que sucede está dentro de su decreto y tiene un buen propósito. Porque Él prometió que todas las cosas cooperan para bien de los que le aman. No tenemos que andar buscando esas cosas. No tenemos que andar buscando poder y fuerzas aparte de Dios. Nuestra confianza está en Él y decimos, Señor, ¿en dónde más puedo estar? Más seguro que en aquel que gobierna sobre todas las cosas. Sobre aquel que ha determinado no solamente el principio de mi vida, sino el destino de mi vida, el fin de mi vida, y Él ha prometido usar todas las circunstancias para bien de quienes le amamos. ¿De qué nos vamos a preocupar entonces? El mundo vive aterrado y vive buscando en la muerte, y vive buscando en poderes, y vive buscando aquí, y vive buscando allá. Porque Dios no está en su ecuación. Y si Dios no está en su ecuación, el avión se está desplomando sin piloto. Y entonces ellos tienen que hacer algo. Pero nosotros como cristianos sabemos que Dios lo gobierna todo. Dios lo ha decretado todo. Nadie puede frustrar sus planes. Nadie puede detener su mano. Así que podemos confiar, Señor. Yo no entiendo quizá lo que está sucediendo, el por qué está sucediendo. Pero una cosa sí sé. Que tú la vas a usar para tu gloria y para mi bien. Y me basta con que una persona lo entienda, y ese eres tú, aunque yo no lo entienda. Porque una cosa sé, tú lo entiendes y tú sabes lo que estás haciendo. Así que confío en que eres mi buen Padre, que no le dará una piedra a su hijo, que no le dará una serpiente a su hijo. Porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros hasta el fin. Así que no andemos en las obras de la carne, conforme a la carne. Andemos por el Espíritu y no cumpliremos los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú grabes tu palabra en nuestro corazón. De manera, Señor, que las decisiones de nuestra vida estén basadas en lo que tú dices y no lo que el mundo dice. No en lo que el mundo piensa, sino en lo que tú dices. Ayúdanos a ser una iglesia que rasca, que escudriña, que memoriza tu palabra y que decide vivir en obediencia a ella. Que no seamos oidores olvidadizos, Dios, sino hacedores de la obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.